Muy bien, vamos a comenzar la cápsula de la guía número 12 que deberán trabajar esta semana y tal como lo mencioné en la clase online que tuvimos, estamos repasando las características básicas, ¿cierto?, que deben manejar de los distintos géneros y ya pasamos por el género narrativo, así que nos corresponde ahora el género dramático, todo orientado a cómo podría venir, ¿cierto?, en la prueba de transición de lenguaje. Los objetivos que tenemos para esta cápsula: identificar la obra dramática en consideración como obviamente el carácter que tiene de ser representada, los lenguajes que presenta la obra dramática, ¿cierto?, diálogos, acotaciones, etcétera, los elementos como la escenografía, el maquillaje, luces, música, los personajes y obviamente distintos géneros o subgéneros que aparecen dentro del género dramático, ¿ya? Entonces, ante cualquier duda, recordarles que está el correo de cuarto medio y que obviamente el desarrollo de estas guías las pueden imprimir, tenerlas en una carpeta o bien trabajarlas en su cuaderno y tratar en la medida de tus posibilidades de ubicarte en un lugar que sea cómodo y silencioso para que puedas trabajar, y recordar que este video lo puedes parar las veces que sea necesario y también los puedes reiniciar las veces que sea necesario. Aquí tenemos algunas imágenes del género dramático con obras que son, aparece aquí La Remolienda, que es una obra, digamos, clave para estudiar el género dramático, y lo primero que queremos determinar o queremos dar un primer rasgo es que todos los textos dramáticos están hechos para ser representados. Entonces el dramaturgo, que es quien escribe estas historias, las escribe pensando en, obviamente, que van a ser representadas en las tablas. Les quiero recomendar también un documental que vi el domingo pasado en TVN, muy bonito el documental, que explica mucho cómo era la situación del teatro en Chile antes del gobierno militar, ¿cierto?, antes de la dictadura. Y se llama Mierda Mierda. Se los recomiendo porque muy bonito. La verdad es que también explica mucho quiénes eran los dramaturgos, cómo se movía toda la historia, ¿cierto? O cómo trabajaban las universidades, ¿cierto?, a través de sus teatros, etcétera. Así que se los recomiendo para que los vean. Antes de que comencemos, es un muy lindo documental, lindo también para aprender un poco de historia del teatro en Chile. Obviamente nosotros entendemos que el teatro es una expresión artística que, como toda, surge en Grecia, y obviamente tenemos una expresión escrita, ¿cierto?, que es la obra dramática, y posteriormente tenemos la obra teatral, que es la representación, que tiene que ir dirigida por un director de teatro, ¿cierto?, que tiene que ser representada y obviamente frente a un público que es el que va a estar observando, ¿cierto?, las actuaciones de los personajes. El uso del lenguaje en este tipo de obras es a través del diálogo de los personajes, eso lo conocen desde pequeño, también pueden haber monólogos, y la función que predomina es una función apelativa, y además vamos a encontrar lo que son las acotaciones, ¿cierto?, y la importancia que tienen los gestos, la escenografía, la música dentro de la representación propia de la obra dramática. Entonces, partimos recordando lo que es una estructura dramática. Estas obras presentan dos estructuras que tienen que ver con una estructura interna y una estructura externa, ¿ya? Vamos a recordar lo que es una estructura interna, en el cual tenemos cómo se organiza, ¿cierto?, cómo se construye una acción dramática. Y en primer lugar sabemos que, o recordamos que se organiza en tres partes. La primera es la presentación del conflicto, en donde aparecen estas dos fuerzas que son las que se van a, obviamente, enfrentar: los protagonistas y los antagonistas. En el caso de Hamlet, de William Shakespeare, la presentación corresponde al momento en el que se plantea la locura del protagonista, producto de la muerte de su padre, y la presunta implicancia de su tío en la muerte. Entonces ahí se presenta el protagonista y se presenta el tío, que correspondería, ¿cierto?, a el papel antagónico. En el caso del desarrollo, que es la segunda parte de nuestra estructura interna,
corresponde a los acontecimientos que se desarrollan durante este desarrollo, ¿cierto?, de la obra propiamente dramática, que cuando la pasamos obviamente a la representación se transforma en una obra teatral. Y este desarrollo nos va a conducir hasta el clímax de la obra, que es el momento de mayor tensión, en el cual obviamente tanto los protagonistas como los antagonistas se enfrentan. En Hamlet sería todo lo que ocurre desde la manifestación de la aparente locura de Hamlet, su asedio a su tío, la decisión de enviarlo de viaje, la muerte de Ofelis, etc. Todo ello llegaría al momento del clímax cuando se enfrentan Hamlet y Laertes, que es el hermano de Ofelia. Ya lo pongo quizás con una obra que, si bien a lo mejor no la han leído, pueden buscarla y ver la ejemplificación desde ahí, que se nos hace bastante fácil. Y por último tenemos el desenlace, que es el momento en donde se resuelve este conflicto, donde hay una de las dos fuerzas que aparece derrotada, que puede ser obviamente los protagonistas o los antagonistas. En el caso de Hamlet, el desenlace se constituye con la muerte del rey, de Laertes y de Hamlet, ¿ya? El hecho de que todos mueran no quiere decir que no se defina una victoria o una derrota, sino que queda en la historia para la humanidad de ser recordada. O sea, no sabemos si hubo buenos, si hubo malos que ganaron o perdieron, sino que simplemente la definición de esa obra de teatro fue que murieran todos, ¿ya? Entonces, en lo que corresponde a la estructura externa, y por eso lo pongo acá quizás con imágenes para que vayan recordando un poco, tenemos la división propia que hay dentro de la representación teatral, que es acto, cuadro y escena. Ahí tenemos el acto, ¿cierto?, como la división o decir, acá termina un acto y comienza otro, con lo que se conoce como la apertura y cierre de telón. ¿Ya? Si nos vamos a la definición, dice la subdivisión mayor de una obra dramática. En esta unidad, mayor constituye en sí mismo una unidad de sentido subordinada al orden total de la obra. En la tragedia, por ejemplo, la estructura es de 5 actos. Eso quiere decir que cuando abrimos el telón, comienza el primer acto, se cierra el telón, se termina el primer acto, se abre el telón, comienza el segundo acto y así sustantivamente hasta que se termine la representación teatral. Como les dice acá, la tragedia tiene una estructura propia de 5 actos, pero tenemos obras contemporáneas que solamente tienen 3 actos o un acto dependiendo de la obra que estemos observando. Por otro lado tenemos la escena, que tiene que ver con la entrada y salida de un personaje. Si ustedes ven una foto acá, si nos vamos a cualquiera de las fotos en donde aparecen los actores, cualquiera de esos actores que salga corresponde a un cambio de escena. Y si vuelve a entrar, es un cambio de escena, ¿ya? Y por último tenemos el cuadro, que es la ambientación física, es decir, cada cuadro se relaciona con un tipo de escenografía y cambia conforme cambia la escenografía. Cada vez que haya un cambio de escenografía, quiere decir que hay un cambio de cuadro. Algo tan simple como a lo mejor en esta escena que vemos, esta foto que vemos al medio, como sacar quizás esos sillones. No necesariamente tengo que sacar todo, pero a lo mejor voy a sacar los sillones y lo voy a transformar, no sé, en otro momento, ¿cierto? De estar en la casa y quizás quiera agregar, no sé, unos elementos para recostarme. Eso ya es un cambio de escena, por lo tanto de escenografía, por lo tanto corresponde a un cambio de cuadro, ¿ya? Es para recordar. Luego tenemos el caso de los personajes, que obviamente es importante decir que no existe un narrador, que los que dan 100% su diálogo son los personajes, y existe lo que se llama el lenguaje de acotaciones, que es muy importante en las obras dramáticas, que aparecen en cursiva y aparecen también entre paréntesis y dan indicaciones no solo de lo que deben hacer los personajes en términos físicos, sino que también dan acotaciones de entradas y salidas propiamente tal de los personajes, y también dan referencia o información
a cómo debe estar la escenografía en ese minuto para que los personajes puedan representar, ¿cierto?, la obra. Y tenemos entonces, dice acá en el segundo párrafo, respecto a la clasificación, es la misma que la de los personajes en el género narrativo, sin embargo, en la obra aparece el personaje colectivo, que en realidad en pocas obras aparece, pero está. En Fuente Ovejuna aparece un personaje colectivo, como si quieren googlearlo, representa muchas otras. Por ejemplo, el coro en las tragedias representa al pueblo. Aquí tienen otro ejemplo. Además, también encontraremos al personaje alegórico, el que simboliza a través de su carácter una idea, una virtud, un vicio, etc. Y es un personaje obviamente más plano y estático, pero los personajes siguen siendo en la misma línea de los protagonistas, los secundarios, etc. ¿Ya? Es como para que vayamos recordando. Y respecto del lenguaje dramático, es importante que hay un uso del lenguaje a través de la importancia de los discursos de la acotación y de verdad saber que existe un lenguaje dramático que está relacionado con los diálogos, que es lo que más nosotros conocemos, también con el monólogo, que corresponde a la expresión de un personaje, en donde a lo mejor hemos visto pocas obras de teatro que estén relacionadas con monólogo, pero existe donde aparece un personaje y él se hace cargo de la obra. Tenemos los soliloquios, tenemos la importancia de las acotaciones y en qué se enfoca esto básicamente el lenguaje dramático en las expresiones que yo pueda lograr respecto a cada uno de esos elementos, del diálogo, del monólogo, del soliloquio y de la acotación. ¿Ya? Estamos recordando, ya yo como siempre les digo, la prueba de transición no hace preguntas técnicas respecto a esto, sino para que ustedes cuando lean este tipo de textos les sea un poco más amable. Tenemos entonces el diálogo, que es la forma de comunicación en la obra dramática y es la interacción verbal, que ustedes ya lo conocen. Fíjense por favor en la importancia que tienen los signos, ¿cierto?, de exclamación, los signos de interrogación, ¿ya? Es muy importante en las obras dramáticas, cuando están escritas, que el actor sepa propiamente tal a través de estos recursos, ¿cierto?, que son los signos de exclamación y también los signos de pregunta, para que eso le ayude a él en la representación propia que debe hacer de la obra, ¿ya? Tenemos el monólogo, que es un discurso de un personaje que estando solo en escena se habla a sí mismo. Se pueden marcar momentos de conflicto interno, puede funcionar como una confesión de algún hecho, una idea, etc. Y aquí hay un ejemplo de Shakespeare, que es el clásico Ser o no ser, ya que es un monólogo muy conocido, ¿cierto?, en la literatura. Ser o no ser, esa es la cuestión, y ahí lo pueden leer, y ahí representa un poco este discurso de donde hablo de mí mismo y donde a lo mejor tengo un momento de conflicto respecto a algo. Luego tenemos lo que son los parlamentos, que es un discurso extenso de un personaje dirigido a otros personajes. Puede tener la forma de una declaración de principios, de una arenga, de una interpelación. Y generalmente en los parlamentos se constituye ética o ideológicamente un personaje. Entonces a lo mejor tenemos una obra, estamos viendo una obra donde sale un personaje y les da un discurso a los demás para que adhieran a algo y es un largo espacio, es un largo discurso, eso corresponde a un parlamento. También tenemos los aparte, que es cuando un personaje que estando en escena junto a otros personajes piensa en voz alta para sí mismo o para el público, suponiendo que él o los personajes presentes no lo escuchan. Es interesante que en algunos apartes se dirija al público, puesto que así se genera cierta complicidad con los espectadores, ¿ya? Ahí tienen un ejemplo. Y también se da mucho esto en las obras infantiles. Entonces, cuando aparece el actor y le dice, niños, díganme, no sé, hacia dónde se escapó el lobo. Y supuestamente los actores no están escuchando y los niños desesperados, por allá, por allá. Y eso es muy común para poder involucrar, ¿cierto?, al público de la obra, ¿sí? Ahí tienen otro ejemplo. Entonces se supone que cuando el personaje le habla al público o habla
o da a conocer su pensamiento, el resto de los personajes que está ahí no lo escucha, ¿ya? Ahí les puse un ejemplo de Calderón de la Barca, pero hay muchos. Y en el lenguaje acotacional, que es lo más importante, son las indicaciones del dramaturgo para dirigir a los actores y descripciones de los cambios de escenario, movimientos, gestos, etc. Hay dramaturgos que hacen muy presente su concepción autorial de la obra, haciendo extensas acotaciones y prefijando en lo posible la representación, limitando el margen de acción del director teatral. Hay en cambio otros dramaturgos que incluyen acotaciones muy breves, incluso hay algunos que llegan, las evitan, ¿ya? Hay de todo. Y aquí tenemos una, si se fijan está entre paréntesis. Ella entra joven y bonita, viste un pijama de seda sobre el cual lleva una bata, zapatillas de levantarse, trae una bandeja, debajo del brazo un periódico y una revista, deja todo sobre la mesa, al hacerlo se le cae cuidadosamente un tenedor, busca otra emisora en el transitor, deja de escucharse en ese momento la música de arpa, consigue por fin dar con una música de jazz. Si se fijan aquí, el dramaturgo da todas las indicaciones del personaje y lo que debe hacer el personaje, no solo en términos de hacia dónde se debe mover, sino cómo, con qué vestimenta, qué elementos debe tener en la mano, etc. ¿Ya? Esto corresponde a la obra de Jorge Díaz del Cepillo de Dientes, que también se las recomiendo. Y tenemos los géneros dramáticos que ustedes los conocen desde chiquitito, que tenemos la tragedia, ¿cierto? Como este tipo de texto que está bien representado por los textos de Antígona y Edipo Rey, ¿ya? Aquí se los voy a dejar para que ustedes le echen una mirada, pero los hemos conocido hace muchos años hacia atrás, ¿ya? Es para recordar. Ahí tienen entonces la imagen tanto de Antígona como de Edipo Rey en la representación, ¿cierto?, de sus ojos de esta foto que aparece ahí, ¿ya? Por otro lado tenemos la comedia, que sabemos que tiene algo muy importante, que es encarnar vicios, ¿cierto?, caricaturizar de manera moral, ética y obviamente con una solución más alegre, y ahí tienen un texto que caracteriza muy bien la comedia, que es Las nubes de Aristófanes, que también se las recomiendo. Y tenemos el drama, que es esta mezcla, ¿cierto?, de la comedia y la tragedia, en donde obviamente el desenlace depende del actor de los protagonistas o de las fuerzas externas que están ahí, o divinas, etc. ¿Ya? Y por eso la representación y la foto de la alegría y la tristeza. Como géneros menores, para recordar, tenemos a lo largo de la historia autos surgidos durante la Edad Media, consisten en dramas religiosos que fueron basados en la Biblia, auto sacramental, que también es un género propio de la época medieval, son recreaciones españolas de los sacramentos de la Iglesia Católica, el entremés, que es un género que surge en la época de oro español. Es una obra de humor que se representaba en 2 actos, más o menos, y funciona como un intermedio, ¿ya? De alguna obra, ¿ya? Sobre todo en las representaciones más trágicas, ¿ya? La farsa, que también nace en la época medieval y consiste en una obra de ironía extrema, personajes deformados y cómicos que actúan de manera exagerada, grotesca, etc. Y tenemos la ópera. Aquí tienen una imagen de Madame Butterfly, que es una gran ópera muy conocida, que también se la recomiendo. Obra dramática nacida en Italia y está compuesta por el canto lírico acompañado de la música clásica en su totalidad, temas trágicos de drama, comedia, es tremendamente heterogéneo. Y uno de los grandes compositores fue Mozart, ¿ya? Como compositor y autor de óperas, así que pueden revisarlas y quizá en algún momento de escucharlas porque son muy buenas. Y por otro lado tenemos la zarzuela, que es una representación más de orígenes español, que aparece en la segunda mitad, ¿cierto?, del siglo XVII, y en ella se alteran declamación, canto, música, se altera la representación teatral hablada, la representación teatral musical, y una de las primeras zarzuelas que se conoce, que la pueden verificar y la pueden escuchar, es La Selva sin Amor de Lope de Vega. Y yo diría que es como la más estudiada, ¿ya?
en términos de la zarzuela. Ya lo que es en España, obviamente hay distintos tipos de cómo realizar o cómo llevar a cabo una representación teatral de zarzuela. Síntesis de lo aprendido, al igual que con el género narrativo, es importante con este, digamos, mapa conceptual que ustedes vayan viendo qué es lo que conocen y no conocen y se vayan desafiando a buscar lo que les falta. ¿Ya? Yo creo personalmente que la mayoría conoce todos estos elementos para que le va a servir para la lectura de los textos que pueden aparecer en la prueba de transición. ¿Ya? Una vez que terminen la visualización del video, deben realizar los ejercicios de comprensión lectora que contemplan las habilidades tal como en la guía 11 de género narrativo. Obviamente les sugiero escribir un resumen, en este caso no de párrafos, pero obviamente un resumen que les ayude con la estructura del texto y obviamente sabemos que la retroalimentación posteriormente será subida. Cualquier duda o consulta me escriben al correo o si no tenemos ya para comunicarnos el Classroom, ¿ya? Así que lo que les queda en esta guía son estos 10 ejercicios con estas habilidades que son preguntadas en la prueba de transición para que posteriormente nosotros podamos hacer una retroalimentación en nuestra conexión de la próxima semana. ¿Ya? Les mando un abrazo, que se encuentren muy bien y que sus familias obviamente estén muy bien. Mucho ánimo y esperemos vernos próximamente.